gracias a Dios por este tiempo y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. También a aquellas personas que nos están viendo y mirando por el YouTube, le damos la bienvenida. Hoy hay una palabra para ti, una palabra para que puedas cambiar tu manera de actuar, tu actitud. Así que bienvenida, amada iglesia. Es una honra para mí de parte de Dios estar en este lugar. Y hoy quiero orar antes de entrar en el tema. Quiero darle gracias al Señor porque en realidad Él hace cosas maravillosas y extraordinarias con cada uno de nosotros. Así que allí donde está, usted incline su rostro, cierre sus ojos, que vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo maravilloso. Gracias porque tú nos permites una vez más estar en tu presencia. Gracias porque tu palabra es el pan de vida que nos alimenta y que nos fortalece. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú hablando a través de tus escrituras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bríndele un fuerte aplauso allí al Señor Jesucristo donde está. Qué hermoso es Dios. Cada uno de nosotros siempre tiene una expectativa para recibir algo de parte de Dios. Muchas veces ese algo pues se lo pedimos al Señor todos los días de nuestras vidas. Otras veces se nos olvida. Otras veces decimos, se me olvidó lo que estaba pidiendo. Pero cuando nosotros somos constantes y perseveramos en lo que estamos pidiéndole al Señor, Él se va a manifestar. Amén. Quiero compartirles un tema el día de hoy, en esta noche, y el tema lleva por título, ¿cuál es tu fuente de alegría? ¿Cuál es tu fuente de alegría? Tú que me escuchas, tú que me ves, tú que me oyes, ¿cuál es tu fuente de alegría? Para muchos la fuente de alegría es la sanidad. Aquellas personas que tal vez han pasado por una situación difícil de salud, su fuente de alegría es estar sano. Para otros es la felicidad. Estar feliz puede ser para cualquiera una fuente de alegría. Para otros tal vez puede ser una meta personal, un auto, una casa, una familia, un empleo. Esa puede ser la fuente de alegría. Hay muchas formas y muchas maneras de que nosotros podamos tener una fuente de alegría. Pero si tu base a la felicidad, si tu base a la alegría es lo material, entonces quiere decir que estás viviendo una vida en idolatría. Pero si tu base y tu fundamento es Jesús, quiere decir que vas a vivir una vida eterna junto con Él. Porque si Jesús está en el asunto, Él te va a dar alegría para cuando obtengas tu sanidad, para cuando obtengas tu felicidad, para cuando obtengas tu meta, para cuando tengas en tus manos lo que a Él le has pedido. Es muy importante que cada uno de nosotros esté determinado y esté enfocado en cuál es la base de alegría de cada una de nuestras vidas. Hay una historia muy bonita en la Biblia que me llama mucho la atención y es una historia de Pablo y de Silas. Y una de las cosas que ellos vivieron en aquel tiempo fue algo terrible, algo doloroso, pero nada les impidió a ellos que siguieran gozosos, que siguieran alegres. Nada les impidió a que siguieran adorando. ¿Sabes? Una de las cosas que nos impide a nosotros avanzar o seguir es un obstáculo. Y precisamente en este momento me está llegando a mi mente, en mi tiempo, en mi formación como militar, la cancha de obstáculos. Yo recuerdo que en un periodo de campo, en un curso de esos que son terribles, como para probar al hombre más fuerte, al hombre valiente, para comer, para desayunar, para almorzar, para cenar, había que pasar un obstáculo.
Y si usted no pasaba ese obstáculo, lamentablemente no iba a comer. Hoy en día lo reflejo a lo espiritual. Si nosotros como hijos de Dios no pasamos el obstáculo, no vencemos el obstáculo, no quebramos el obstáculo que está frente a nosotros, lamentablemente no vamos a poder avanzar. Y yo recuerdo que en esas canchas, pues, Dios me daba mucha fuerza. Y era una parte de mi fuente de alegría. Era Jesús en mí. Era muy ágil, muy rápido, todavía lo soy. Cuidado con algo. Era tremendo. Y eso es lo que quiere el Señor hoy en día acá con nosotros. Él quiere que esa fuente de alegría en nosotros sea Él. Y que si hay un obstáculo en tu vida, tú lo puedas superar. Tú lo puedas vencer. ¿Sabes? No hay nadie aquí que no haya tenido obstáculos en su vida. No hay nadie. Todos hemos tenido obstáculos. Pero ¿qué sucede cuando muchos ven los obstáculos? Retroceden. Se echan a un lado. Dicen, eso es muy fuerte. No puedo superarlo. No puedo vencerlo. No puedo continuar. No puedo seguir. ¿Sabes? Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, hay una fuerza en nosotros. Hay un renuevo en nosotros. Yo lo veo de esa manera. Yo todos los días en la mañana le digo, Señor, gracias porque me das mucha fuerza. En realidad, el ritmo de vida que lleva uno es un ritmo de vida rudo, tremendo. Y yo lo que hago es que me río y le digo, Señor, gracias por darme fuerza. Pablo y Silas vivieron una situación terrible. Y quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 16, y vamos a leer un poco del verso 16 al verso 34. Hay una historia acá, y sé que muchos de ustedes la conocen, muchos la han leído. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¡Wow! Tremendo. Esta mujer era empleada de 2 personas, tenía 2 patronos y había una ganancia tremenda, bastante lucrativa por adivinar. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu. La mujer tenía días diciendo esa cosa. Estos son unos hombres que predican el verdadero evangelio. Y un día Pablo se incomodó. Era como un obstáculo que había allí. Pablo fue a predicar la palabra con Silas. Y el primer obstáculo que se consiguió fue a esa mujer, porque consiguió algo que estaba allí dentro de ella, que estaba mal, que no estaba bien ante la sociedad. Y Pablo le dijo así al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¡Wow! Sales y salió automáticamente. ¿Sabes qué tienes que hacer tú como hijo de Dios? Decirle a ese obstáculo, te quitas en el nombre de Jesús de mi camino, porque nada ni nadie me va a quitar el gozo y me va a quitar la alegría para adorar y para servir al único y verdadero Dios. Amén. Así que, una vez que pasa esto, dice el verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. El foro era como decir la plaza. Yo recuerdo que cuando era niño uno llamaba
a esas plazas, las conchas acústicas, y era donde se concentraba toda la gente, donde hacían eventos, hacían muchas cosas. Allá llevaron a Pablo y a Silas. Lo llevaron al frente de las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel. Mandó al carcelero que los guardase con seguridad. Le dieron una orden a ese carcelero que se asegurara de que estas dos personas, Pablo y Silas, estuvieran en un sitio bien resguardado, bien seguro, para que no se fueran a escapar. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Una de las cosas, una de las experiencias que Dios me permitió vivir fue trabajar en 4 cárceles. Qué terrible es estar en una cárcel, aún prestando el servicio de custodia, de seguridad. Eso es terrible. Y la parte más terrible o el castigo más terrible de un preso es un cuarto de 2 por 1. Pero ilustrándolo con lo que vivió Pablo, con lo que vivió Silas, ellos fueron colocados en un cepo. Y un cepo es como una trampa, un cepo es como una estructura que antes, en la antigüedad, usaban para castigar a la gente. Y en esa oportunidad se lo pusieron en los pies, en las manos, y ellos estaban como en esta posición. No podían moverse para ningún lado. Estaban siendo castigados terriblemente. Yo no lo vi en las cárceles de acá de Venezuela, no lo vi, pero la palabra dice que ellos lo vivieron. Amén. Dice el verso 25, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sabe qué pasa cuando usted anda gozoso, cuando usted quita ese obstáculo, cuando usted convierte tal vez ese obstáculo en una fortaleza? Las cadenas de opresión se revientan. El yugo que el enemigo, que las tinieblas colocó en usted, es roto, es quebrado de inmediato. Amén. Eso fue lo que sucedió. ¿Sabes qué hacían los presos? Oían a Pablo y a Silas. Ellos los estaban escuchando mientras estaban siendo castigados, torturados, vejados, maltratados. Ellos cantaban y adoraban. ¿Y qué estás haciendo tú cuando estás viviendo tal vez una situación difícil? Esa pregunta la puedes responder tú mismo. Es importante que cada uno de nosotros pueda entender que a través de la palabra va a venir una libertad a nuestras vidas. Va a venir una libertad a tu vida a través de la palabra. Dice el verso 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Una de las cosas como atalaya, como centinela, que cuida a un celador, es lo que le han encomendado. Y él en ese momento, cuando sucedió eso, se sintió inútil. Se sintió inútil porque pensó que el trabajo, la responsabilidad que le habían dado, no la cumplió a cabalidad. ¿Estás cumpliendo la responsabilidad que Dios te ha dado? ¿Sabes qué pasó? Él automáticamente iba a suicidarse. ¿Qué es lo que hace las tinieblas a través de un obstáculo?
de una situación que nosotros vivimos, llega a nuestra mente un espíritu de suicidio y te dice, mátate, que esa es la solución. Eso fue lo que hizo el carcelero, porque pensó que ya todo había acabado para él. Cuando los generales, los coroneles, las autoridades vinieran a él y le dijeran, ¿dónde están los presos? ¿Qué le iba a decir él? Se escaparon. Pero Pablo, al ver la reacción de este hombre, le dijo, ¡alto! ¡No lo hagas! Él se asombró. Y una de las cosas que asombró a este carcelero fue la actitud que Pablo y Silas tomaron. Él, siendo el celador, siendo el atalaya, siendo el guardia, siendo el vigilante, como usted lo quiera entender, estaba viendo la actitud que tenía Pablo y Silas en medio de la dificultad. ¿Sabes? Una de las cosas que va a llamar la atención en la sociedad, a su vecino, a su familiar, al mundo que lo rodea, es la actitud. ¿Cuál es la actitud que usted está aplicando en su entorno diario? ¿Cuál es la actitud que estás realizando cada día en tus actividades? Eso lo vio el carcelero y lo impactó, lo llenó de terror al ver lo que hacía Pablo y Silas cantando en plena tortura, en plena dificultad. ¿Estará usted adorando en medio de la dificultad? Una de las cosas que vivía estos 15 días era que tenía un plan. Y ese plan en mi fuerza lo cumplí las instrucciones con el plan que tenía. Me había organizado y había hecho ya, como decir, una estrategia, un mapa operacional de lo que yo iba a realizar durante 15 días. Pero resulta ser que ese era mi plan. Pero el plan de Dios era otro. Y si usted me pregunta a mí, hoy estoy gozoso. Así no se haya dado mi plan. Así haya invertido un recurso humano, un recurso físico, financiero, yo estoy gozoso. Porque el tiempo natural, el que nosotros vemos, el tiempo natural, tal vez en nuestras vidas haga efecto, pero el tiempo de Dios es eterno. Y uno de los afanes que yo tenía, o la preocupación que tenía esta semana, era sembrar en menguante. Quería aprovechar la menguante. Uno como llanero, uno como criollo, como agricultor, se basa conforme al calendario lunar. Y yo decía, quiero aprovechar la luna, estaba cazando la luna, me armé con la semilla, me armé con todo, pero faltaba algo y era pasar la rastra. Ya tenía todo, pero resulta ser que la rastra llegó y ya era tarde. Tarde para el tiempo mío, para lo que yo había planificado. La semilla ya tenía días cortada, ya tenía días ahí estacionada, vamos a llamarlo de esa manera, esperando solo la preparación de la tierra. Y yo decía, Señor, es tu tiempo. La actitud que yo tomé fue darle gracias al Señor. La actitud que tomó Pablo y Silas fue adorar en medio de la dificultad. Y tal vez usted lo pueda entender esta noche a lo que me estoy refiriendo, o tal vez no lo pueda entender, pero quiero decirte en el nombre de Jesús que dependiendo a la actitud que usted tome, se va a generar el milagro. Dependiendo a la actitud que tomes como persona, se va a generar tu milagro. Y era una de las cosas que me tenía tranquilo. Y yo pensaba, bueno, Señor, ¿será que me vas a dar mejor semilla o me vas a dar el día de la siembra el mejor de todo? ¿Qué pensaba Pablo? ¿Qué pensaba Silas? Ellos tenían una misión y la misión era predicar el evangelio. La actitud que ellos demostraron ante la sociedad hizo que el carcelero se convirtiera.
Y le quiero explicar esta parte acá. Dice así el verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no lo hagas, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sabe qué le pasó al carcelero cuando vio a todos esos presos? ¡Wow! Se sorprendió. Él entonces pidiendo luz, el carcelero estaba atónito, estaba aturdido todavía con lo que había pasado. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró ante los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabes? Una de las cosas que ve una persona en nosotros es nuestra actitud. No sé si a usted le ha pasado que hay personas que quieren tener lo que Dios le ha dado. Quieren tener lo que Dios le ha dado a usted. Tal vez quieren tener ese avivamiento, ese fuego, esas ganas de adorar, de cantar, de levantarse de madrugada. Y con eso, esa persona que lo está viendo, que no es cristiana o que sea cristiana, si no es cristiana se convierte. Y si es cristiana, se va a avivar en el fuego. Eso pasa con la familia. Lo que hizo el carcelero fue que fue contagiado por la actitud de Pablo. Fue impregnado por el fuego del Espíritu Santo de Dios a través de Pablo, porque era lo que Pablo tenía en su corazón. Era lo que Pablo podía darle en ese momento. El gozo que tenían ellos lo quería el carcelero. Él quería tener ese gozo. ¿Sabes? Una de las cosas que nosotros vivimos cuando un familiar se nos va aparte con el Señor, hay muchas personas que se vive ese momento, esa transición, ese tiempo donde todo es difícil, pero a la final de todas nosotros nos gozamos. Los hijos de Dios nos gozamos. Pablo y Silas, aún en esa dificultad, se gozan. ¿Tú te estás gozando en la dificultad que tienes? Es difícil gozarse en una dificultad. Les decía hace poco que no hay uno aquí que no esté atravesando una dificultad. Y quiero contarles como testimonio, el año pasado, en medio de tantas dificultades que vivimos como familia, el Señor estuvo con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la dificultad éramos agradecidos. En medio de la dificultad estábamos gozosos. En medio de la dificultad teníamos más pasión. Y en medio de la dificultad, a través de ese gozo que había en nosotros, el Señor nos hace el milagro. Hoy es el día para que en medio de esa dificultad el Señor pueda hacer tu milagro. Hoy puedes recibir tu milagro. Cambia tu actitud, tu manera de actuar, de pensar, de hablar y verás que el milagro se va a materializar en tu vida. Este hombre, al ver esto, lo que vio a través de Pablo, lo primero que dijo fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiero tener lo que tú tienes. Y Pablo le dijo, sencillamente, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Usted sabe cuántas personas se convirtieron ese día allí? Ninguno de los presos escapó. Los presos fueron libres, pero una libertad espiritual. Y la persona que tú tienes al alrededor va a ser libre a través de la actitud que tú tomes hacia él. Muchas veces, como seres humanos, tomamos una actitud de solo señalar. Y esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es que con tu testimonio muchas personas puedan llegar a Jesús. ¿Van a haber problemas? ¿Van a haber dificultades? Sí, la van a haber, pero en medio de ellas tu actitud no debe variar, no debe cambiar. Tu actitud debe ser que el centro de todas las cosas es Jesucristo.
Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que reflejó Pablo a través de esta situación que él vivió. Hoy el Señor quiere hacer un milagro en tu vida. Y el milagro lo va a hacer si tú cambias esa actitud contraria que tal vez estás desempeñando el día de hoy. Tu actitud a partir de hoy debe ser una actitud que te pueda llenar de gozo y que puedas bendecir a otros, así como lo hizo Pablo. ¿Sabe? Hay algo que yo viví en obispo, en un tiempo que estuve en obispo, el Señor permitió que nosotros estuviésemos en obispo, y yo tenía un vecino. Resulta ser que ese vecino era una persona que sus actitudes condenaba todo lo que tenía. Ejemplo, le explico. Él es una persona que trabaja el área de la ganadería, pero a todo lo que él tenía le decía: eso no sirve, esa vaca no sirve, ese ovejo lo que hace es comerse la cosecha, ese pavo lo que hace, mire, eso, todo era prácticamente una maldición para lo que tenía. Pero resulta ser que él me pidió ayuda en un tiempo, y yo iba, ordeñaba las vacas, incluso yo tenía vacas allí, yo decía: ¡ay, qué vaca pa' buena! Esta vaca da 15 litros, y eso, ¡ta! La agarraba las tetas, la ordeñaba y le cantaba una canción y él me miraba calladito, no decía nada. Y empezaba a salir leche de esas tetas, de esas vacas. Él me miraba calladito. ¿Cuántos salieron? Me decía. Salieron 25. ¿Cómo? Y así me iba preguntando todo lo días. Uy, qué vaca pa' buena. Usted no me vende esta vaca, le decía yo, para que el hombre como va. Véndame esta vaca, que esta vaca es, mire, esa vaca sí es buena que tiene usted ahí. Yo lo quería ayudar de una manera, no de darle un latigazo de una vez, sino de otra manera. Porque eso es lo que a veces tú quieres hacer, ¿verdad que sí? Pero hay que utilizar una estrategia. Y resulta ser que pasaron semanas y cuando acuerda, esas vacas estaban dando 60 litros. Si había más leche, había más plata. Y también para mí había más dinero. Resulta ser que cuando este hombre ve lo que está pasando allí, empezó a cambiar su actitud, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de pensar. Y recuerdo que en ese transcurso de tiempo, yo dije: quiero sembrar, porque mi papá ha sido agricultor toda la vida, y empecé a preparar la tierra. Aparte de la ganadería, quería sembrar, porque qué bonito es cuando usted siembra y va, y si quiere comer plátano, topocho, yuca, lo que usted quiera, usted va a su conuco y allí cosecha. Empecé a sembrar, y ¿sabe qué me decía el hombre? No me decía a mí, yo me enteré después, me decía, escuchaba, ese se volvió loco. Así, literal, se volvió loco. Y resulta ser que al que él le decía loco, a la vuelta de 11 meses tenía una platanera y salían camiones. 4.500 plátanos salieron la primera vez, 8.000 plátanos la segunda vez, 16.000 plátanos la tercera vez, 24.000 plátanos. Y el hombre andaba como impactado de lo que estaba pasando. Resulta ser que el hombre, cuando vio mi actitud, se volvió loco, fue él, porque empezó a sembrar también. Y yo un día le dije, por echarle broma: epa, ¿y qué pasó? ¿Usted se volvió loco o qué? ¿Por qué? Me dijo. Porque usted está sembrando. Usted decía que yo era un loco porque sembraba, pero No, se reía. Es una estrategia, es una manera que la gente ve y observa. Cuando ellos dicen no, nosotros decimos sí. Porque ¿sabes qué es lo más importante que tenemos nosotros? A Jesucristo de nuestro lado. Cuando Jesús está de nuestro lado, todo marcha diferente. La actitud va a cambiar y todos los días nos vamos a conseguir con un obstáculo. Pero ¿qué debe de hacer usted?
acuérdese de Pablo y de Silas, acuérdese del pastor, acuérdese de la palabra, acuérdese de que usted fue llamado y escogido por Dios. Y el propósito que el Señor ha establecido en ti se debe de cumplir. Pero tu actitud va a generar un cambio en la sociedad. Tu actitud te va a llevar a que ese milagro pueda descender desde el cielo y se pueda materializar en tu vida. Amén. Yo quiero que te pongas de pie. Quiero que en este momento nosotros podamos tener un tiempo donde podamos decirle al Señor que transforme, que cambie esas actitudes contrarias que tal vez nosotros tenemos en nuestras vidas. Tú que me estás viendo, esa actitud que te ha llevado al pecado, que te ha llevado al desorden, hoy es el día que el Señor va a hacer algo sorprendente y extraordinario en tu vida. Hoy es el día donde a través del cambio que vas a realizar en ti, se va a generar el milagro y vas a empezar a ver lo que el Señor tiene preparado para ti. Ponte de pie allí donde estás, cierra tus ojos. Yo quiero que el piano pueda sonar. Vamos a aprovechar este tiempo para quebrantar, para destruir esas actitudes que tal vez están impidiendo que ese milagro que tú quieres que se materialice en tu vida, que hoy ese obstáculo sea destruido en el nombre de Jesús, que hoy tú puedas experimentar esa respuesta de parte de Dios en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, en medio de la dificultad, en medio de la situación más difícil, en medio, Señor, de estos momentos que tal vez permiten que queramos retroceder, que queramos apartarnos de ti, alejarnos de ti, pero son momentos necesarios para fortalecer nuestra fe, para cambiar nuestro rumbo de vida, para cambiar nuestra actitud ante el mundo, ante nuestra familia, ante la humanidad. Hoy, amado Rey, te pido que seas tú, Señor, quitando, Señor, toda actitud incorrecta de tus hijos, de tu iglesia, de tu casa, y que cada discípulo, cada líder, cada ministro tuyo pueda caminar en verdad, pueda caminar en la actitud correcta que tú has establecido a través de tu palabra, y que en medio de la dificultad tu gozo y tu alegría siempre esté en nosotros, que la gente vea y diga: ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. En realidad vale la pena servirle a Dios, y que se puedan contagiar y puedan servirte así como lo hizo este carcelero. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Padre. Amén, Señor.